Preparando la predicación esta, me acordé de una conversación que tuvimos con Zacarías en esta semana y le preguntamos que quién era su mejor amigo. Y él nos dijo un niño de su clase, Nait, y que no sabemos mucho de ese niño, pero él nos dijo que Nait era su mejor amigo. Y al preguntarle por qué era su mejor amigo, él dice, porque hablo con él un montón. Ah, vale. ¿Y de qué habla con él? De todo, de todo. Después le pregunta y dice, no, de eso no. Y de eso tampoco, eso no nos interesa, dice. Porque ¿dónde vive? Y no habla, y hablas de sus padres, no. ¿Y de qué habla entonces? Entonces no habla de todo. Pero es interesante, está cambiando de etapa. Hace unos meses atrás sus mejores amigos eran aquellos que pasaban mucho tiempo con él jugando. Así que ya está más seriecito y ahora es hablando, ¿no? Pero me resultó curioso pensar en esta predicación y es verdad lo que dice Zacarías, y estoy aprendiendo también con él, que aquella persona con la que pasamos mucho tiempo hablando, es una persona que se convierte en nuestro mejor amigo. Y así pasa con Dios. Cuando pasamos mucho tiempo hablando, podemos llegar a conocerlo un poco más cada día. Hoy estamos terminando de estudiar el libro de Colosenses. Les iba a poner a prueba, pero no lo voy a hacer. Espero que haya sido una bendición para ustedes y hayamos alcanzado al menos el objetivo que nos proponíamos de hacerles ver que tenemos un firmamento, un cimiento firme, que nuestra fe está basada en sólidos fundamentos y que nuestro fundamento es Cristo, es su evangelio, es Dios, es su gracia, y hemos hablado acerca de eso. Y hemos enfatizado en el capítulo 3, enfatizamos mucho acerca del estudio de la palabra, de las implicaciones que tenía estudiar la palabra en profundidad. Y a mí me gusta verlo como un avión. Para que un avión vuele tienen que darse muchos factores, pero uno de los más simples es que un avión no vuela sin alas. Entonces, en el capítulo 3 hablamos de una de las alas, que era el estudio de la palabra, que hablaba de que la palabra habite en nosotros y cómo eso repercute después en las relaciones entre las personas. Y ahora Pablo cierra la carta con el segundo ala del avión que lo mantiene en el aire, ¿no? Y habla de la oración, de cómo a través de la oración y del estudio de la palabra, un cristiano, un hijo de Dios, crece en su madurez y en el conocimiento de él mismo. Y lo que viene a hablar ahora Pablo, lo que vamos a estar estudiando, es la perseverancia en la oración. Y algunas características que él plantea en esta oración, ¿no? Y vamos a ir viéndola un poco. Me gustó ponerle el título a Dios rogando, saben el resto, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, pero me pareció un poco violento decir que ibas a estar dándole al otro. Entonces, bueno, damos al prójimo no una paliza, pero sí damos lo que dice Pablo aquí, ¿vale? Ese es el título y el mensaje, la enseñanza central, antes de leer el título, el texto. Persevera en la oración y sé sabio con los incrédulos. Por eso al prójimo dando, ¿no? Sé sabio con ellos. Y vamos a ver un poquito de esto. Vamos a leer aquí en la Biblia textual. Me gusta mucho esta Biblia. Y dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra puertas para la palabra, a fin de hablar
el misterio del Mesías, por el cual también estoy encadenado, para que lo dé a conocer como debo hacerlo. Andad sabiamente para con los de afuera, no malgastando el tiempo. Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así que por eso es a Dios rogando y al prójimo dando. Y el primer principio que sacamos de aquí es que persevera en la oración dando gracias. Como digo, hay varias características en la oración que escribe Pablo aquí. Y me gusta resaltar, en esta versión se ve como dice, andad haciendo esto en gerundio, que significa que la acción todavía se desarrolla, y luego primero dice perseverad y luego andad haciendo lo otro, ¿no? En otras versiones no se ve tan claro, pero vamos a hablar ahora la primera parte en el perseverar. ¿Qué significa perseverar? Y hay tres características en esta oración. Uno es la perseverancia como un mandato que se da, que ahora veremos un poco en qué tiene que ver eso. Velando en la oración, algo que es una actividad que todavía se está desarrollando, y dando gracias, ¿no? Son las tres cualidades de la oración que presenta Pablo aquí. Y Pablo le está diciendo a los colosenses que se presten a la oración de manera entera, que se entreguen a ella con una concentración y con una intensidad para evitar distracciones y olvidos. Y no sé si a ustedes les suena algo de eso, de estar orando y distraerse o olvidarse. Pues él dice, persevera en la oración. Y la oración como tal, en la escuela dominical aprendíamos de pequeños, los que pudieron asistir, que la oración era poder hablar con Dios, y es cierto, pero no se trata de hacer una oración, una conversación con Dios, con unas frases hechas, con ciertos clips, con repeticiones, con fórmulas que suenan bien y a lo mejor demuestran mi espiritualidad si me escuchan orar de una determinada manera. La Biblia nos enseña que es absurdo amontonar palabras y repetir vanamente, porque no tiene ningún sentido. La oración no es eso. La oración no es voy a dar unas frases ya hechas que suenan muy bonitas y muy espirituales, y además tengo que añadirle un cierto condimento de religiosidad. Así que Pablo no le está diciendo a los colosenses, hagan esto de esta manera, sino que dice perseveren y dedíquense a la oración. ¿Qué quería decir Pablo con eso de perseveren? Esténse siempre orando, ¿no? ¿Y por qué nosotros también debemos perseverar en la oración? Espero poder hacer rápido esto, pero quisiera que entendieran un poco por qué el perseverar en la oración. Vale, voy a dar algunos puntos. Y como digo, que muchas veces formulamos oraciones que se convierten en rituales. No sé si han escuchado o se han escuchado a ustedes mismos orar por la comida, ¿no? A veces hablamos de la oración por la comida con un cliché y gracias por esto, y tienes que terminar así, y siempre repetimos lo mismo. Y no digo que esté mal, pero sí consideramos, o sea, si nos ponemos a pensar, Pablo está diciendo que no conviertas la oración en algo rutinario y superficial. Oramos por cosas buenas, pedimos por cosas buenas, pero sin convicción. A veces es como, sí, pues, Señor, que bueno, sí, está bien, no me lo creo demasiado, ¿no? Pedimos incluso que la gente se convierta, y a lo mejor podemos estar súper apasionados porque la gente se convierta, pero sin que nosotros mismos
nos preocupemos realmente por la gente. Pedimos que Dios bendiga a fulanito de tal. Señor, bendícelo, pero todavía no sé muy bien de qué manera o por qué lo tienes que bendecir. Pero como suena, bendícelo, ya está. Lo dejo ahí, ¿no? Así que es por eso que se necesita perseverancia, continuar día tras día en la oración, para comprobar si vamos en serio o no con eso. Por ejemplo, David llega ahora y me dice, Jorge, necesito, no sé, unos zapatos. Los tiene muy bonitos, están nuevos. No traigan, no me ha dicho eso, ¿vale? Pero yo hoy digo, vale, Señor, pues mira, tú sabes la necesidad de David, dale unos zapatos. Y ya está. Y después a lo mejor puedo enfatizarlo un poquito más, ¿no? Oh, grandísimo Señor, Dios del cielo y de la tierra, dale unos zapatos, ¿no? Pero me olvido. Después me olvido y no persevero en la oración. Entonces es necesario perseverar también por eso, ¿no? Otra cosa que Pablo nos anima a orar, a perseverar en la oración. ¿Por qué? Porque a veces tratamos a Dios como si fuera una máquina expendedora. Metes la moneda, pinchas el código y te sale lo que has pedido. ¿Qué pasa cuando no sale? Dios, qué rabia. €1,50 por una chocolatina y no me sale. Y empiezas ahí, plum, 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 plum. No somos cristianos, no nos portamos tan mal. Le damos una patada así, que no se vea mucho, a ver si cae. O buscamos la manera de que esa máquina expendedora nos dé lo que nosotros le hemos solicitado. Entonces Dios, a veces tratamos a Dios como si fuera una máquina expendedora y cuando no nos da lo que estamos pidiendo, no le podemos golpear porque no está, pero sí nos enfadamos, nos frustramos y llegamos a decir, esto no funciona, la máquina está estropeada, o Dios no me escucha o no sé, esto no tiene sentido, ¿para qué voy a seguir? Si lo he dicho y no me da lo que yo estoy pidiendo. Pero es que Dios no es una máquina expendedora que nos da todo lo que nosotros queremos. Sabemos que Él es el creador de las personas y por tanto Él es la persona por excelencia. Y Él sabe perfectamente que muchas veces lo que pedimos no está en sus planes o no entra en su voluntad. No siempre queremos, como dice Santiago, pedís y no se os da porque piden mal, ¿no? Y a veces pedimos y lo que estamos pidiendo no obra su voluntad. Señor, me quiero casar con cualquiera. Y es como, pero ¿cómo que con cualquiera? Ya estoy en este punto que ya necesito casarme. Con quien sea, con el primero que pase o la primera que pase. Y a lo mejor eso no obra su voluntad. Oh, Señor, de verdad no soporto más a mi esposa. La quiero mucho, pero no la soporto. No obra conforme a su voluntad. Y a veces le estoy pidiendo cosas que no obran conforme a su voluntad. Él está esperando que le pidamos, por supuesto. Él quiere. Zacarías, cuando era más pequeño, se frustraba mucho cuando no podía ponerse los pantalones bien porque tenía una manga doblada. Y yo me acercaba y yo sabía lo que él quería. Y yo me quedaba en la puerta y digo, bueno, ¿qué pasó, hijo? Pero hijo, yo ya sabía lo que él necesitaba, pero qué necesario era que él pudiera pedirlo. Papá, necesito ayuda. Necesito que me eches una mano. ¿Me ayudas a ponerme el pantalón? Yo ya lo sabía, pero si yo hubiera corrido, espérate, hijo, no, te estás poniendo mal el pantalón, espera un momentito, ya está, listo. No hubiera entendido él la necesidad de pedirlo. Y a veces Dios está esperando, pídeme. Claro que sí, yo quiero que me pida. Pero que no se trate de una máquina expendedora que te pido y me tienes que dar. Que no se trate en yo solo hablo, tú escuchas y después me das. Sino que se trate de un diálogo con nuestro Padre Celestial.
Así que por eso también necesitamos la perseverancia. Otra cosa por la que necesitamos perseverancia, que no es un medio de presión por el cual obtengo mis deseos, sino más bien el medio que Dios utiliza para ajustar nuestra voluntad a la suya. No es tanto lo que yo quiero que Dios haga, sino lo que Dios quiere que yo vea. Vamos a poner un ejemplo. Un hermano o un amigo resulta que nos dan la triste noticia de que tiene un cáncer. Y el cáncer es grave. Y oramos por ese hermano o por esa amiga. Señor, Dios, por favor, sánalo. Pero la enfermedad sigue avanzando. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo sanas? ¿Te acuerdas que yo te marqué el código para ver si tú expedías lo que yo te estaba pidiendo? ¿Qué pasa? Y empiezas a orar a lo mejor más alto o con más pasión o con mayores sacrificios, empiezas a ayunar, te vistes de cilicio y te arrastras. Señor, por favor, sánalo, mira qué mal. Pero nuestro amigo no mejora. Y entonces Dios mismo empieza a poner preguntas en nuestro corazón. ¿Estoy orando realmente según la mente de Dios? La petición es buena. Claro que le puedo pedir que Dios lo sane. Pero ¿estoy orando por lo que es mejor? Y si quiere que Cristo sea exaltado, no en la sanidad de mi amigo, sino en su muerte. Pablo escribe algo de eso en Filipenses también. Y al luchar con este tipo de preguntas y decimos, Señor, ¿qué es esto? Vamos creciendo en nuestro discernimiento, en el discernimiento de su voluntad y acabamos entendiendo un poco más la mente de Cristo. Y empezamos a orar verdaderamente en el Espíritu y no según nuestros impulsos carnales. Y nos adentramos en una comunión más profunda con Él. Y Pablo dice, persevere. Persevere, he dado 3 razones, doy una más. Y todo esto, el pedir conforme a su voluntad, el no hacer no pedirle lo que yo quiero, el no tener oraciones rutinarias, estas 3 cosas nos llevan a algo que es más importante todavía. Y es el clic de la cuestión de por qué perseverar. Y Pablo nos anima a perseverar en la oración por estos 3 motivos, pero además para poder crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Y no se trata de vanas repeticiones, de haz esto así y bueno, Señor. No se trata de pedir a ver si obtengo. No se trata de que Dios haga lo que yo le pide, sino que me está llevando a algo mucho más profundo. Y es entonces cuando entiendo la esencia de la vida eterna, cuando entiendo la mente de Cristo. Cuando digo, ok, Dios, a lo mejor me estoy equivocando y estoy formulando las peticiones erróneas y a lo mejor debo empezar a responder preguntas que tú me pones. Y como dije al principio, solo conocemos a alguien si pasamos tiempo con él. Si pasamos tiempo en su compañía. Si conversamos largamente. Y esta persona con nosotros. Si no oramos, si no leemos, el avión no vuela y no llegaremos a conocerle como Él quiere que lo conozca. Dice, andad, perseverad en la oración, velando en ella. Y no es lo mismo que perseverar. Si perseverar habla de
algo continuo en el tiempo, aunque caigas, continúa, da igual lo que pase, sigues haciéndolo. Aquí lo de velar tiene más que ver con mantenerse despierto. Y no habla de mantenerse despierto en el sentido físico, que también, si te duermes, no oras conscientemente, sino que en el sentido espiritual. Por medio de la oración nos mantenemos alerta, nos mantenemos vigilantes en nuestra vida cristiana. Y es por medio de la oración que el Espíritu nos mantiene alerta ante los problemas de la iglesia, ante los problemas de nuestra familia, ante los problemas de la sociedad incluso. Y podemos pedir la dirección de Dios para determinadas cosas. El creyente que ora es semejante al soldado que le toca estar de guardia por la noche mientras todos duermen, velando por el campamento. Y me gusta esta imagen de un creyente orando, protegiendo a un pueblo. No te quedes despierto todas las noches, necesitas descansar. Pero sí mantente velando en la oración. Y en Efesios 6, Pablo habla también de esto a los efesios y les da una armadura, dice la armadura de Dios, pero vamos a leer en el 18, dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Si se dan cuenta, habla prácticamente de lo mismo a los efesios y a los colosenses. Así que persevera, mantente velando en oración. Y la tercera cualidad es dar las gracias. Esto es algo muy común en Pablo. El tema de la gracia en las cartas de Pablo es muy recurrente, es su columna vertebral, pero el dar gracias también es algo muy recurrente. En este mismo libro, en Colosenses, se repite en varios momentos, en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, se repite que hagamos las cosas con acción de gracia, que demos gracias y todo lo demás. Y Pablo es un ejemplo completo. Pablo está experimentando ese gozo y las circunstancias no son favorables para Pablo. Pablo está encarcelado, pendiente de un juicio y que probablemente en ese juicio pierda su vida. Y está privado de libertad y no puede hacer lo que le da la gana. Y está encarcelado, está privado de libertad por causa del Evangelio. Así que no es fácil la situación de Pablo. Pablo no está ahí escribiendo como ajeno a todo eso, diciéndole, ustedes lo que necesitan es dar gracias. Den gracias en todo y yo estoy cómodamente echado y tranquilamente comiendo. No era así, Pablo estaba sufriendo, pero sin embargo, Pablo se mantiene gozoso, Pablo se mantiene perseverando y Pablo se mantiene agradecido. Pero ¿cuál es su secreto? ¿Cuál es el secreto de Pablo para estar así? ¿Cómo puede sentir gozo y gratitud en medio de la aflicción? ¿Qué le está pasando? ¿Cómo es posible? Y precisamente tiene que ver con lo que estamos diciendo. La perseverancia en la oración nos da nuevas perspectivas de nuestras circunstancias adversas. Y esas circunstancias y esa perspectiva que Dios nos da a pesar de las circunstancias es que empezamos a ver a Dios cómo está obrando, como dice Romanos 8, está obrando todo para bien. Incluso en esas circunstancias adversas, Dios está obrando para bien. Y él dice, den gracias a Dios. Pablo dice, den gracias a Dios porque yo estoy preso, en otras cartas, porque yo estoy preso gracias al Evangelio. ¿Qué estás hablando, Pablo? Y dice, no, alégrense, es bueno que yo esté preso para que otros puedan conocer de Cristo. Y podríamos decir, Pablo, tú estás loco, pero Pablo está viendo cómo Dios está obrando todo para bien, incluso cuando él está mal.
Y eso transforma nuestra visión y nos concede un corazón agradecido. Y podemos decir, en medio de todo el dolor, en medio de todo el sufrimiento, en medio de las circunstancias, el mundo se está cayendo y decimos, gracias Dios. Porque como yo sé quién eres, porque yo sé que eres fiel, yo sé que esto que me está doliendo muchísimo, que me está haciendo muchísimo daño, yo sé que esto de alguna manera va a obrar para bien. Así que otro principio, persevera en la oración intercediendo por otros para que anuncien el Evangelio de Dios y Dios abra puertas. Está exhortando a los colosenses, está animando a los colosenses a perseverar en la oración, velando con acción de gracia. Y de repente habla de su encarcelamiento. Y dice, estoy con las cadenas. Y él quiere que los colosenses perseveren en la oración también, porque él mismo siente necesidad del apoyo de los creyentes. Necesita sentirse apoyado para llevar a cabo su ministerio. Y necesita de las intersecciones de estos hermanos creyentes para que él pueda afrontar con valentía lo que iba a venir. Y uno de los factores que más contribuyó al buen ánimo de Pablo en su ministerio fue la comunión de la oración. Saber que una comunidad está orando con un propósito alienta, da ánimo y da valentía. Pablo no era un superhéroe. A veces vemos a Pablo y decimos, madre mía, este hombre era de otra pasta. Pero Pablo estaba sujeto a las mismas pasiones que tú, a las mismas pasiones que yo. Y Pablo no era un máquina que todo lo podía. Era un hombre imperfecto que necesitaba también de un pueblo en constante oración. Y él decía, por favor, estén orando por mí. Yo estoy aquí. Den gracias a Dios. Estoy agradecido. Es maravilloso. No era masoquista. Pero él veía que Dios estaba obrando para bien en todo y decía, por favor, oren por mí. Estén orando, intercedan por mí para que yo cuando me presente delante del tribunal en Roma, que sé que me van a ejecutar, pueda tener sabiduría suficiente para poder hablar de Cristo. Así que por oren por mí. Y yo puedo decir que en nuestra familia y yo realmente sentimos ánimo cuando mandamos las cartas de oración. Y que la gente ora por nosotros y no sé cómo explicarlo, pero es algo que nos fortalece y nos anima a decir, ok, seguimos en el camino. Gracias Dios por todo lo que estás haciendo. Gracias porque incluso aunque lo pasemos mal, tú estás con nosotros y estás viendo. No somos perfectos, pero nos da ánimo saber que hay una comunidad orando por nosotros. Sentimos que la familia de Cristo y en la oración nos une en el espíritu. A veces no pueden estar presentes conmigo allí haciendo el trabajo o con mi familia, pero sin embargo están presentes orando por nosotros. Y Pablo estaba muy agradecido por eso y realmente es un estímulo. Pablo estaba pidiendo, por favor, ora por mí para que Dios provea, no para que me quite este sufrimiento, o para que pueda abrir la puerta de la casa donde estoy o de la cárcel y pueda salir y vivir tranquilamente, sino ora por mí para que se presenten, para que se abran las puertas no de la cárcel, sino de las oportunidades para hablar en el momento preciso con la persona precisa y lo que tengo que decir exactamente. Lo que impedía a Pablo hablar del Evangelio no eran las circunstancias, sino su estado de ánimo. Él necesitaba que las personas de los colosenses, los efesios, los filipenses estuvieran orando por él para que él cobrara ánimo a pesar de su desánimo, a pesar de lo que podría estar sintiendo, cobrara ánimo para poder hablar con valentía. Para que no tuviera ceguera de las oportunidades que Dios les estaba presentando.
hasta en la propia cárcel podía hablarle a los centuriones que estaban custodiándolo para que no se escapara. Y él decía, ok, aquí incluso apresado, cadena con el soldado, pues que Dios me dé sabiduría para saber cómo hablar, en qué momento hablar y que se abran esas puertas. Él tenía claro cuál era su ministerio, sabía que tenía que ir a predicar a los gentiles y Dios le había capacitado por medio del Espíritu para ese momento. Y él estaba convencido, yo tengo que ir a Roma, yo tengo que hablar con el emperador, yo tengo que defender a Cristo delante del emperador, yo tengo que predicar el evangelio allí, pero para llegar allí hay muchos pasos. Así que oro para que Dios, oren conmigo, para que Dios abra puertas y tenga sabiduría de cómo hacerlo. Y dice que lo haga como debo hacerlo y cómo debe hacerlo. Y podríamos entrar aquí y tener una predicación de, como dije, de 2 horas, pero no lo voy a hacer. Pero tendría que hacerlo con fidelidad, con claridad, con valor, con gracia, con sabiduría y con la unción de Dios, con el impulso de Dios mismo. Así que en este punto te pregunto a ti, Pablo hablaba a los colosenses, le estaba diciendo eso a los colosenses, pero la carta de los colosenses ha llegado también a nosotros. Y en este punto te pregunto, ¿cuánto tiempo estás dedicando a la oración en tu vida? ¿Estás dando a gracias en ella? Y si es sí, gloria a Dios. ¿En qué porcentaje? Los 2 primeros segundos doy gracias y luego ya todo pido. ¿Y estás intercediendo por otro? ¿O solo te basas en lo que Dios te puede dar a ti mismo? Te animo a que conozcas más a Cristo y puedas dedicar tiempo al estudio de la palabra y a la oración, porque solo así vamos a crecer, esa es nuestra comida. No, solo así no, también la comunión, también otras cosas, pero lo que nos fortalece es la comida y la unión con Cristo. Y vamos más rápido. El último principio, sé sabio con los incrédulos, hablando con respeto y amabilidad. Otro mandamiento que les da, otra instrucción que les da Pablo a los colosenses es que anden sabiamente con los no creyentes. Pero andar sabiamente, ¿qué significa? Ser el más listo de todos y responder a todo lo que nos plantee porque somos sabios. Deben ser sabios y tratarlos con amabilidad, no enfrascándose en discusiones que no llevan a buen término, más bien tratarlos con amabilidad y con gentileza. No sé si conocen Pedro, otro apóstol. Él escribe también algo parecido en Primera de Pedro y dice algo así, Primera de Pedro 3, 15 al 16. Mira, a ver si te suena algo de lo que está diciendo aquí. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. Y mira lo que dice, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Que todo lo peor que puedan hablar de ti sea para glorificar a Dios. Y Pablo está diciendo lo mismo que Pedro. No eran los picapiedras, era Pablo, no eran, pero estaban diciendo lo mismo. Están diciendo, mira, trata a los que no creen en Cristo con gentileza, con amabilidad, con gracia. Muchas veces cuando hablamos con personas no creyentes nos enfrascamos en discusiones que no tienen nada que ver con Cristo. Que si esto, que si lo otro, que si la moto, que si no sé qué. Y al final, me tengo que ir. Pierdo la oportunidad de poder presentarle a la persona de Cristo. A la persona que sí salva. No al comentario de las discusiones que estoy hablando, sino Cristo, que es el que salva, no se lo presento.
Pablo insiste que andemos sabiamente, no malgastando nuestro tiempo. También habla de eso en los Efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y nada habla más fuerte que nuestro testimonio íntegro. Nada. No podemos hablar de Cristo anunciando las buenas nuevas y después no vivir conforme a las buenas noticias que predicamos. ¿Y saben dónde pasa eso mucho? En casa. No puedo hablar de que Dios es bueno, misericordioso, perdonador y tratar a mis hijos que aún no conocen a Cristo como, quítate para allá. Pero Dios es bueno, me dice Mateo muchas veces, papá, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero yo no. No le digo eso. Pero Mateo, papá, pero Dios es bueno. Y está viendo un padre airado, enfadado, papá, y como vimos semanas atrás, padre, no provoquen a ira a sus hijos. Esposo, esposa, ama a tu esposa, esposa, sométete, esposo, cuídala. Y yo hablo de un Dios misericordioso, de una gracia impresionante, pero a las personas de dentro de casa que aún no son creyentes, las trato y ven mi testimonio como, ¿para qué? Lo que tú me estás diciendo no lo quiero, ¿para qué lo quiero? Pedro, en 1 de Pedro nos dice eso, que los que hablen mal de nosotros, lo peor que hablen de nosotros, sea para que glorificar a Dios, ¿no? Que lo que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, ellos mismos se avergüencen de sus calumnias. Imagínate, tú imagínate a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo o a tu hija que no es creyente, o a un amigo que tienes que no es creyente, y llega súper enfadado a otra persona, chacho, esta persona es intachable, es irreprochable, es que no se le puede decir nada porque hace todo correctamente, es que estoy enfadado porque hace las cosas, está orando, porque lee la Biblia, porque, chacho, me está dando cachetones de buena conducta. Y Dios diciendo, qué bueno, genial, sigue por ahí, Y esa persona no creyente puede estar súper enfadada y puede decir cosas de nosotros, pero qué triste es cuando, mira, esta persona que habla de que Dios es bueno, de que Dios es misericordia, mira cómo trata a sus empleados, mira cómo trata a su esposa, mira cómo trata a sus hijos. Qué triste. Y es triste, pero si hablan todo lo bueno de nosotros, pues gloria a Dios. Y hay veces que llegamos a las personas no creyentes y cogemos la Biblia y le decimos, mira, pum, cree, Dios es bueno, pum, lo dice la Biblia. Y si no crees, estás condenado eternamente al infierno, fuera. Eso es fácil, puede dar vergüenza, pero es fácil. Pero lo realmente difícil es preocuparte de manera sincera por una persona no creyente. Y no sentarte con el único fin de te tienes que convertir, sino escucharle, hablar, tener una conversación. Hablar de Cristo, claro que sí. Y si decides vivir para honrarlo, te va a salir de manera natural poder hablar de Cristo. Porque dice, habla con gracia y que tus palabras sean sazonadas con sal. No es mostrar una cara de piedad a las personas que no creen y decir, mira, soy perfecto porque creo en Cristo, sino más bien ver que nosotros estamos en lucha, que nosotros no somos perfectos, que nosotros tenemos nuestras dificultades, pero Cristo es nuestra esperanza, Cristo es quien nos ayuda, Cristo es nuestro refugio y Cristo es el que sigue transformando mi vida. De lo contrario, si yo llego con una imagen, sería un hipócrita. Así que debo presentar la fidelidad de Dios en Cristo y su misericordia y cómo Cristo ha hecho lo que ha hecho por medio de su sacrificio para que yo pueda estar reconciliado con Dios.
La gracia, hablar con gracia, implica paciencia, dedicación e interés. Y escucha y perdonar. Y otra vez te tengo que decir lo mismo. ¿Y hasta cuándo voy a repetirte? Tú imagínate a Dios que su gracia fuera finita, limitada. Ya hace muchos años estaría en su presencia. Fuera, no estás haciéndolo, fuera. No estás haciendo, fuera. Pero Dios perdona y Dios se acerca y escucha. Y a veces digo, puedes pensar, vale, yo no trato a los no creyentes con arrogancia, con insultos y demás, pero cuando hablo con ellos, hablo como si yo fuera mejor. Mira, yo es que creo en Cristo, Cristo me ha salvado y vamos, lo mejor de la vida es estar como yo estoy porque tú estás en una condición un poco pésima, ¿no? Estás triste, ¿verdad? Yo estoy contento y después por dentro estás teniendo un montón de preguntas. Pero qué bien sienta hablar con alguien, contarle tus penas, que te escuche, que te entienda y que te aconseje sabiamente conforme a la Biblia. Si tú siendo creyente necesitas eso, imagínate un no creyente. También lo necesita. También necesita que alguien lo escuche. También necesita que alguien le anime. También necesita que alguien le presente a Cristo. A ellos también les gusta que nuestras palabras sean con gracia y sazonadas con sal. ¿Verdad que te molesta cuando alguien viene, no te pregunta? ¿Estás pasándolo mal? ¿Estás teniendo una desviación de tu mirada de Cristo y empiezas a caminar erradamente y alguien llega y te dice, mira, ¿tú qué? ¿Tú qué? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Venga, espabila, muchacha, vente para acá, o muchacho, vente para acá, vente para allá. Vas a seguir con la misma historia, deja la tontería, ven allá. Y es como, pero tú has preguntado algo, tú sabes cómo estoy, tú sabes lo que está pasando en mi casa, tú sabes lo que está pasando en mi matrimonio, tú sabes lo que está pasando con mis hijos. ¿Cómo se te ocurre, insolente, venir así y hablarme de esa manera? Si eso nos pasa a nosotros como creyentes, a veces cometemos el mismo error con los no creyentes. Mira, y te doy soluciones mágicas. Tú tienes que hacer A, B y C y ya está. Y es como sí, pero ¿y si no me funciona? Seguro que te funciona porque yo ya lo experimenté. Y vuelves otra vez a esa arrogancia. Si a ti te molesta que te hablen sin preguntar, si a ti te molesta que te echen una bronca y que no la suavicen un poco, no que tenga que... Puedes decir verdades, puedes decir que no está bien, a Cristo no le agrada esto. Mira, has perdido tu enfoque en Cristo. Pero qué bueno es preguntar, oye, ¿qué te pasa? Mira, he visto que últimamente no estás bien. ¿No? ¿Por qué dice que no estás bien, que no estoy bien? Bueno, he visto cómo has empezado a hacer esto, a decir esto, a pensar en esto. Ah, pues sí, mira, ¿y qué te pasa? ¿Cómo puedo ayudarte? Vamos a orar. Mira, Cristo lo que quiere es que vuelvas tu mirada a Él. Qué diferente eso. Qué diferente eso a decirle, wow, mira Cristo, muchacho, ponte ahí. Y mis hijos lo notan. Cuando yo le digo a mis hijos, mira, venga, ya está, fuera aquí, quita, ponte. Y mis hijos se quedan como, ¿qué dijiste, papá? No te entendí, solo veo que estás enfadado. Así que no sé cómo experimentar el cambio. Qué diferente a sentarme con él, con ellos y decirles, mira, vamos juntos, venga. Un no creyente necesita eso, con gracia y que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Porque un no creyente no es diferente a nosotros. Parecemos que somos extraterrestres y que no tenemos las mismas necesidades. Un no creyente tiene las mismas necesidades que nosotros y está igual de distorsionado que nosotros. Solo que nosotros tenemos la esperanza que está en Cristo. Y qué maravilla poder decir, hay esperanza. En esta situación en la que estás pasando, hay esperanza. Cristo puede ser tu consolador. Cristo puede darte paz. Y yo he experimentado lo mismo, algo parecido, y Cristo me ha dado paz. Pero estoy igualmente distorsionado.
Así que te pregunto, ¿cómo estás o cómo estoy presentando el Evangelio? ¿Como una fórmula mágica que se aplica a todos por igual? A más B más C es igual a D y todos los que no son creyentes lo tienen que aceptar. ¿O estoy dedicando tiempo a escuchar y entender la problemática del no creyente? ¿Estoy siendo tropiezo para los no creyentes con mi carácter o con mi vida poco íntegra? Los fariseos estaban supuestamente muy cerca de Dios. Y Jesús los acusaba diciéndoles, es que ustedes teniendo las llaves para entrar, ni entran ni dejan que otros entren. Y nosotros creyentes, aquellos que somos creyentes, ¿estamos dejando que otros entren al reino, a la gracia de Cristo? ¿O los estamos alejando con nuestro carácter, con nuestras palabras, con nuestra conducta? Y no creyentes, ¿cómo estás viendo a los creyentes? Todos son unos hipócritas. Cierto, tú también, perdón. Es verdad, ¿qué visión tiene un no creyente de un creyente? Pero eso te está impidiendo acercarte al Cristo que puede darte paz, darte esperanza, darte la salvación. Así que al creyente le animo a que hable con gracia, sazonado con sal, y al no creyente le animo a que se acerque al Cristo que está transformando la vida de estas personas imperfectas, distorsionadas, y que les está haciendo crecer. Ora, persevera en la oración, velando, dando gracias, hablando con el no creyente sabiamente, hablando con gracia y que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Papi, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por la cura que nos das de humildad muchas veces, Señor. Gracias porque nos reenfocas nuevamente y nos indica lo importante que es estar centrado en ti y que nuestras dos alas puedan estar alineadas para poder crecer. Y queremos, Señor, crecer en ti, Señor, en el conocimiento de tu palabra y en el conocimiento de tu persona, Señor. Revélate a nosotros a través de tu palabra, Señor. Y Dios mío, ayúdanos a entender y a responder las preguntas que tú estás poniendo en nuestro corazón. No que nuestra carne pone en nuestro corazón, sino las preguntas que tú quieres que nosotros respondamos, Señor. Que tu Espíritu nos guíe a orar como a ti te agrada, como tú quieres, Señor. Y que podamos acercarnos un poquito más a ti, Señor, y a tu voluntad perfecta, papi. Ayúdanos a ser agradecidos en todo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.